fue en matemáticas discretas, y creo que ahí me di cuenta o corroboré lo que ya, ¿verdad? Era algo insistente, ¿verdad? En mí, y que también tuve la inquietud de participarla con el doctor Ramón Salanz en la escuela, a través de los años, desde su fundación hasta la fecha. Nos hace falta, una terrible falta, de una cultura en la lógica matemática, ¿sí? Desde la simbología, la sintaxis, la estructuración, el cálculo de proposiciones, etc. Bien, la ventaja de la carrera de Ingeniería Matemática es que una de las vertientes que aparecen en la materia de matemáticas discretas es, ¿verdad? Un cierto abordamiento bastante rápido, por cierto, pero eso no es desdeñable, de la lógica matemática. Bien, ingeniería matemática en México y en el mundo. Bien, voy a ser muy breve con respecto a la ingeniería física. Sin embargo, creo que, sobre todo por el conferencista que tuvimos del ESIME, el doctor, ¿se me fue el nombre? El doctor Balanquir. Sí, creo que como yo lo presenté, sin embargo, mi presentación estaba muy cargada, muy rica, ¿verdad? Ya no me atreví a comentar lo que voy a comentar muy rápidamente a continuación. La carrera de Ingeniería Física. Bien, ustedes se preguntarán, quizá se habrán preguntado, bueno, sí, estaba una carrera, ¿verdad? Pues de cierta envergadura, de cierta, o sea, tenía presencia en el plano nacional. Rápidamente, nada más les quiero decir, ¿verdad? Que la ESIME, pero la UAM Azcapotzalco, en su origen, sobre todo, ¿verdad? Ese campus de Azcapotzalco, no se entendería, ¿verdad? Sin la participación de grupos, ¿verdad? Que se fueron de la escuela, en particular del Departamento de Matemáticas y algunos de Física. La unidad de Iztapalapa, ¿verdad? Se explica por la parte del sur, ¿verdad? El fortalecimiento de la UAM. Bien, se preguntarán, decía, ¿verdad? Bueno, actualmente cristalizó la carrera de Ingeniería Matemática. La pregunta es, ¿verdad? ¿Por qué no cristalizó, habiéndolas en el país, la carrera de Ingeniería Física? De hecho, la UAM Azcapotzalco se inició desde su principio con Ingeniería Física. Hay otra universidad hasta cierto punto de fama en el país, privada, la Universidad Iberoamericana, que también tiene Ingeniería Física. Y finalmente, hasta donde es mi conocimiento, la Universidad de Yucatán, la Autónoma de Yucatán, igualmente la carrera de Física es de Ingeniería Física. El Tecnológico de Monterrey quiso hacer lo mismo, no pudo por alguna razón que no viene al caso, ni siquiera tomar en consideración. La pregunta es, bueno, ¿por qué nosotros, ¿verdad? Teniendo actualmente Ingeniería Matemática, no tuvimos Ingeniería Física? Bien, las respuestas, pues, yo creo que simplemente, ¿verdad? No tuvimos ninguna percepción, ¿verdad? Al respecto, ninguna inquietud, ¿verdad? Que llevara a la cristalización de la carrera, ¿verdad? De Ingeniería Física, como lo fue, ¿verdad? Sin embargo, a lo que me refiero, la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿verdad? La aparición, la creación por la propia Academia Soviética de Ciencias, que dio origen a los institutos, así se llamaban, de Ingeniería Física, y que tuvieron como egresados a grandes científicos como Landau, Kurchatov, Gaumont, Kapitsa y otros, ¿verdad? Grandes científicos. Son egresados, ¿verdad? Y así se siguen llamando. De hecho, tenemos, ¿verdad? Creo que es el Instituto de Ingeniería Física en Moscú, la carrera de Ingeniería Física. Bien, pero centrémonos ya, ¿verdad? Directamente
a la ingeniería matemática en México. ¿Qué fue lo que encontré? Bien, en primer lugar está la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Le leo, ¿verdad?, el contexto. El título de la opción es Ingeniería Industrial Estadístico, así es el nombre oficial, pero hay un paréntesis que es religiosamente, ¿verdad?, protocolario, Ingeniería Matemática. Esta carrera universitaria dice, ¿verdad?, posee como objetivos formar a ingenieros industriales estadísticos con capacidad de análisis y resolución de la problemática en los ámbitos de desempeño industrial, gestión de la calidad, administración y modelación estadística, competentes en aspectos técnicos y humanos que les permitan administrar, optimizar, procesar, controlar, discernir y transmitir información proveniente de la adecuada aplicación de técnicas de la ingeniería, la estadística, las matemáticas, la computación, la administración, con sus perspectivas en una perspectiva ética, humana, emprendedora y con responsabilidad social. Lo siguiente es interesante. Los programas del Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son Ciencias Biológicas, Electrónica y Electricidad, Física y Química, Informática, Ingeniería y Tecnología, Matemáticas, Economía y Finanzas, Medio Ambiente y Geología. Bien, nos consta a todos que Aguascalientes se ha distinguido por un cierto desarrollo industrial, ¿verdad?, al respecto. Por lo tanto, no debe de admirarnos el epíteto, el calificativo, el adjetivo de, ¿verdad?, ingeniero industrial estadístico. Bien, otra institución en México digna de hacerse notar es la Universidad Autónoma de Querétaro. Bien, esta universidad imparte ya desde hace 3 décadas la licenciatura en matemáticas aplicadas. ¿Sí? El éxito ha sido regional de importancia, dado también, ¿verdad?, que Querétaro es un estado con bastante desarrollo, sobre todo en los campos, ¿verdad?, de la aeronáutica, el campo de las componentes electrónicas, etc. Los objetivos, cabe mencionar que sí existe como tal ingeniería matemática, pero a nivel de posgrado. O sea, la licenciatura ofrecida por esta universidad es de matemáticas aplicadas como tal, es el nombre oficial, y la ingeniería matemática, que aparece protocolariamente como título, pero ese título se imparte a nivel de posgrado. Bien, omito los objetivos de la carrera, que son prácticamente similares a los de la Universidad de Aguascalientes. Sin embargo, me permito, ¿verdad?, comentarles el último punto. Dice, uno de los objetivos centrales de ingeniería matemática a ese nivel es realizar con un alto desempeño académico, lo subrayo, actividades docentes, ¿sí?, correspondientes al nivel medio superior y superior. Bien, la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, como ustedes vieron, ¿verdad?, mi vida es del Politécnico, ¿verdad?, son 47 años prácticamente, casi 48, de estar en el Politécnico y en particular en la escuela. Entonces, a pesar de que al llegar a México, al regresar a México, me acogió la UNAM, fue bastante poco tiempo, muy intensivo, ¿verdad?, pero fue poco tiempo. El atractor fundamental para mí fue el Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, no dejo, ¿verdad?, de reconocer el valor de la UNAM. Bien, me voy a referir específicamente a lo siguiente. Todos sabemos que hay una importante Facultad de Ciencias. De hecho, yo lo he escrito oficialmente, que la Facultad de Ciencias es, ¿verdad?, la facultad más importante de la propia UNAM. No me lo han contradicho, no me lo han dicho, me han felicitado al respecto, ¿verdad?, pero así lo siento.
Bien, la UNAM como tal ha tenido tradicionalmente la carrera de matemáticas, la carrera de actuaría, básicamente, ¿no? Y últimamente, yo creo que en el último lustro, o sea, no más, computación apareció, no sé si simultáneamente, en este momento no les podría decir, porque me concentré en algo que es digno de llamar la atención, matemáticas aplicadas. Bien, no quiero si gusta pasar, al plan, que presenta la UNAM, aunque también, en las conclusiones quería referirme a ella, pero rápidamente, no sé si alcancen a ver, tenemos, déjenme comentarlos aquí con tenemos prácticamente en su configuración los 4 primeros semestres, materias comunes que no son muy conocidas, ¿no? No quiero leerlas, ni mucho menos, simplemente obsérvenlas, ¿no? Una referencia a lo que yo expresé hace un momento. La asignatura, la materia de ciencia y conocimiento es vital. De hecho, si ustedes ven en la universidad, en la UNAM, los 4 primeros semestres no aparece ni siquiera una disciplina que pudiera asemejarse o ser semejante a ella. Bien, siguen el quinto, el sexto, el séptimo semestre, que están ahí, ¿verdad? Hay bastantes optativas, como ustedes ven en la presentación, ¿sí? Análisis matemático, etc. A lo que me refiero es a lo siguiente. Ustedes ven, y pongan por favor su atención, hay optativas generales, ¿sí? Que es el primer bloque, después del bloque de los 4 últimos semestres, ¿sí? Y, bueno, no quiero leerlas tampoco, están ahí, veanlas. Y lo que me llama la atención, fundamentalmente, son las optativas por área de concentración. Y ahí sí va, ¿verdad? Solamente les llevo su atención a los rubros. Está el área de la biología matemática, está el área de la computación científica, la investigación de operaciones, matemáticas en ciencias físicas e ingeniería, probabilidad y estadística, y en la siguiente, ¿verdad? Hay una optativa, o sea, optativa como tal, fíjense nada más, de carácter socio-humanístico, ¿sí? Y nada más quiero ver por ahí algo. Hay, por ejemplo, filosofía de la física 1 y 2, filosofía de la ciencia, historia de la física, filosofía e historia de la biología, análisis del México contemporáneo, etc. Bien, parece ser que se lleva en la concepción de la matemática aplicada en la UNAM nuestra sociedad de conocimiento a algo optativo que aparece en esta área del conocimiento. Y mi propuesta, ¿verdad? Final, en las conclusiones, es, ¿verdad? Que está muy bien, tenemos, ¿verdad? Somos el foco, el centro de las 35 ingenierías existentes en el Politécnico y las que vengan, seguramente después de las que están ahí presentes, pero ya vemos hacia dónde, ¿verdad? Debemos de caminar, ¿sí? A incrementar el espectro de las materias o de las áreas, ¿verdad? Optativas. En particular, por ejemplo, bueno, todas son interesantes. La biología, ¿verdad? Esta última, el carácter hacia las socio-humanísticas, actividades optativas por ese rumbo, y todas las demás anteriores. Bien, continuamos. Bien, también en el mundo existe la carrera de ingeniería de matemática, algunas a nivel de licenciatura, otras a nivel solamente de posgrado, y pues en particular identifiqué a varios países con los objetivos, el perfil, las tareas específicas del ingeniero matemático,
que no se apartan mucho de nuestros primeros principios, de lo que hemos aceptado, ¿verdad? Como estructura y plan de nuestra carrera. Quiero citar simplemente, por ejemplo, en Argentina, en Chile, yendo hacia Europa, fundamentalmente en España, ¿sí? Y pues a pesar de mi aprecio, ¿verdad? Por la cultura francesa, estoy prácticamente seguro que ingeniería matemática no está ausente, ¿verdad? Del sistema francés. Bien, continuamos. Entonces, no quiero ahondar mucho, ¿verdad? En esta cuestión, ¿verdad? De lo que pasa en el mundo acerca, ¿verdad? De ingeniería matemática. Bien, yo llamé, ¿verdad? ¿Por qué la ingeniería matemática es matemática? Pero me voy a referir básicamente a dos temas, a dos puntos fundamentales que para mí tradicionalmente me han llamado la atención. La primera es un artículo ya muy antiguo, pero que sigue todavía permeando, sigue todavía siendo citado en la literatura universal, en las áreas de la física, de las matemáticas y de la física matemática. Un artículo de un premio Nobel de física, Eugene Peter Wigner, es un premio Nobel de física. El premio Nobel se le dio, ¿verdad? Por por su participación muy creativa, ¿verdad? Pionera en el campo de la teoría de grupos aplicado a la teoría de espectros, ¿verdad? De la física atómica, etcétera, ¿no? Esa fue la razón de la asignación del premio Nobel. Sin embargo, el libro, que se lo recomiendo, pero el artículo, que se lo recomiendo vivamente, es bastante amplio, lo resumo al máximo, está ahí la referencia, es de 1960, pero sigue todavía vigente, repito. Y solamente les comento la parte última del artículo. Perdón, yo creo que ya tengo un desorden en mi escrito. Bueno, lo dejo ahí, ¿verdad? Creo que la referencia es más que fundamental para lo pueden encontrar en la red, ¿verdad? Entren con P. Wigner y encontrarán, ¿verdad? El contexto traducido al español inclusive, ¿verdad? Pero también el texto o el título original. Aquí ya lo encontré. Le leo simplemente la conclusión del artículo. Por cierto, antes de hacerlo, Wigner fue un profesor en Princeton, quiso mucho a México. De hecho, en una ocasión apareció la fotografía. Ustedes saben que en el año de 1938-1939, ¿verdad? Cuando, pues sobre todo, los que después fueron aliados, en ese momento Estados Unidos todavía no entraba a la guerra, pero había pánico sobre si Hitler, ¿verdad? Iba a disponer o no de la bomba atómica. Entonces, muchos científicos, mucha gente se le acercó a Einstein para que pues, acudiera con el presidente Roosevelt y le advirtiera del peligro que pues, Hitler estaba, ¿verdad? Asignándose yacimientos de uranio en Checoslovaquia y que pues tenían miedo de que estos movimientos aterrizaran finalmente en la producción de la bomba atómica, ¿verdad? Como un instrumento militar durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, el presidente Roosevelt le dijo que sí, pero no lo dijo cuándo. Aplazó bastante, la aprobación del proyecto de Manhattan. Y me refiero en la fotografía, ¿verdad? Que apareció oficialmente
en un periódico, un gran periódico de circulación aquí en México, estaban Albert Einstein, estaba Leo Szilard, ¿verdad? Y el periódico decía, o la fotografía decía, y un personaje desconocido, ¿verdad? Bueno, dos personajes desconocidos. Los otros dos eran Edward Teller, ¿verdad? Que se considera el padre de la bomba de hidrógeno por parte de los Estados Unidos, que era húngaro, y precisamente Wigner, ¿sí? Bien, bueno, esto nada más para mientras se encontraba el párrafo último de esta obra mencionada de Wigner. Dice Wigner: el milagro de la identidad del lenguaje de las matemáticas para la formulación de las leyes de la física, a fin de cuentas el físico, es un regalo maravilloso que no comprendemos ni merecemos. Deberíamos estar agradecidos por ello y esperar que siga siendo válido en la investigación futura y que se extienda para bien o para mal, para nuestro placer o incluso para nuestra confusión a ramas más amplias del saber humano. Esa es la visión, a mi parecer, de la ingeniería matemática. Esto es mío. Bien, los otros dos autores, en particular uno, ¿sí? Que hay que mencionarlos, ¿verdad? En esta interacción entre sociedad, matemáticas, realidad y matemáticas, son en particular John von Neumann, ¿sí? Y pues con quien compartió o es coautor de una obra clásica en nuestro contexto, ¿sí? The Theory of Games and Economic Behavior, ¿sí? De John von Neumann y Oscar Morgenstern. Esta obra clásica, que, o sea, no son ingenieros matemáticos, sobre todo me dirijo a los jóvenes, ¿verdad? Si no la leen, ¿verdad? Si no la discuten, si no la absorben, ¿sí? A pesar del tiempo transcurrido de su primera edición. Bien, en la colaboración de Morgenstern y von Neumann, ellos ya se refieren, Morgenstern fue un distinguido economista en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Obviamente John von Neumann también era miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton como matemático, ¿sí? Bien, la colaboración fue muy estrecha entre ellos, tal, ¿verdad? Que dieron origen a la publicación, repito, de esta gran obra clásica sobre la teoría de juegos y el comportamiento económico. Solo quiero comentarles algo muy rápidamente, ¿sí? Fíjense, era 1944, o sea, bueno, fue la fecha en que se editó, la tenemos, ¿verdad? Es la edición original, ¿verdad? De la obra, 1944. Bueno, a pesar de todo lo brillante, ¿verdad? Todo lo exuberante, ¿verdad? De su espíritu matemático de John von Neumann, finalmente pues, era un ser humano, ¿verdad? No había las computadoras, a pesar de que todas las computadoras, todo el sistema computacional vigente actualmente, ¿verdad? Se le debe a él, ¿verdad? A John von Neumann. Bien, pero no era el caso. Entonces, yo supongo que más o menos, ¿verdad? La colaboración ocurrió en 1942-43 y finalmente en 44. Pero, ¿qué estaba sucediendo? Sobre todo 43 y 44. Pues ya el proyecto Manhattan ya estaba en juego, ya estaba aprobado, ya estaba, ¿verdad? En lo que actualmente es Los Álamos. Entonces, imagínense la genialidad de von Neumann. Primero, llegar a la publicación de un texto tan clásico como es el que estoy mencionando. Segundo, su participación en el propio proyecto Manhattan. Jóvenes, ¿verdad? Bueno, otros lo hubieran hecho después, pero en ese momento, en donde, ¿verdad? Los físicos ya habían cumplido su misión, digo, físicos como Fermi, Bohr, etc., el propio Oppenheimer, ¿sí? Ya hacían lo que iba a pasar, ¿verdad? Lo que al fisionarse, ¿verdad? El uranio y el plutonio aprisionado, lo que iba a suceder, ya lo sabían, ¿sí? Lo que no se sabía era, ¿verdad? Cómo detonar
al diabólico artefacto, ¿sí? Si era una explosión de tipo inicial, se iba a frustrar la reacción en cadena necesaria para producir lo que produjo, desafortunadamente. Bueno, pues la idea fue de Von Neumann, ¿verdad? Hay que hacer, ¿verdad? Hay que fomentar la reacción en cadena mediante la impulsión y no el tipo de explosión. No solamente eso, ¿verdad? En ese momento, pues había que hacer cálculos enormes, ¿verdad? En particular para el proyecto Manhattan. Bien, todos sabemos que finalmente el ENIAC es una obra, ¿verdad? de Von Neumann. Bien, para suscitar su inquietud, me permití presentarles a ustedes, ¿lo tienen? Este artículo, ¿verdad? Que es seminal, que es fundacional, ¿verdad? De John Von Neumann. Este artículo, ¿verdad? Fue publicado en 1926. En ese momento, este joven Von Neumann, este joven húngaro, estaba en Gotinga, bajo la supervisión de David Hilbert, ¿sí? Y ya, ¿verdad? En ese momento, el famoso, el clásico, entre economistas, matemáticos, etcétera, es el de 1944. Estamos hablando de una diferencia de, ¿cuántos años hay? De 16, 17 años, ¿no? Al respecto. Bien, el primer artículo, ¿verdad? Que se conoce sobre la generación, la fundación de la teoría de juegos, es precisamente Y, bueno, no sé si entiendan alemán, pero el título ya lo dice completamente sobre la teoría de los juegos de sociedad, ¿sí? Bien, es bastante cargado el artículo, son como unas 15, 20 páginas similares o quizá más. Sin embargo, el planteamiento matemático, ¿verdad? De la teoría de juegos está hecha de esa manera, ¿sí? La obra de 1944 se concreta a aplicarla al amplio, ¿verdad? Espectro y campo de la economía. Bien, rápidamente también, dentro del contexto, ya esto es parte del libro clásico de Teoría de Juegos y Comportamiento Económico, donde Von Neumann axiomatiza la noción de utilidad y finalmente axiomatiza al concepto, ¿verdad? De juegos que todos conocemos. Bien, entonces dejemos ahí, ¿verdad? Creo que vale la pena. Aquí en la escuela tenemos los cuatro volúmenes de las obras, ¿verdad? Selectas de John Von Neumann. Vale la pena perderse en la lectura, en los diferentes campos que cultivó, de la matemática pura, de la matemática aplicada, de la, bueno, él no llamaba ingeniería matemática, pero creo, ¿verdad? Que si hubiera existido el concepto, no hubiera tenido ninguna duda en aplicarlo, ¿sí? Esta es una crítica para aquellos colegas internamente, ¿verdad? Que nos critican, ¿verdad? Nos dicen que no somos, ¿verdad? Exactos, que no somos, ¿verdad? Formalistas, etc. Bien, otro gran acontecimiento fue Louis Bachelier, ¿sí? Bien, hay que meterlo en el contexto siguiente. Por el año en 1827, mejor lo leo ahí, este hombre, ¿verdad? Robert Brown, era un botánico, descubrió algo muy simple, seguramente, que en soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes meten azúcar en agua, se va a disolver, ¿verdad? Entonces habrá partículas, ¿verdad? Que en el agua se estarán moviendo, ¿verdad? Si eran atentos como de niños, ponían, ¿verdad? Agarraban el polen de las flores, ¿verdad? Se lo ponían en un vaso de agua, ¿verdad? Cristalino, y bueno, seguían el movimiento de las partículas de polen. Bien, a todo eso se le llama movimiento browniano. Bien, pues en 1827 este hombre, obviamente botánico, escocés, Robert Brown, es importante, ¿verdad? Sobre todo el último año,
Mientras examinaba partículas de polen en el microscopio, observó que cuando éstas se encontraban suspendidas en el agua, se movían sin cesar en forma errática. Y bien, la mejor diapositiva para ese tipo de movimiento es todo lo que tienen ustedes ahí, a la derecha de la figura de Robert Brown. En su honor,